Nos metemos en derecho en la parte de el lanzamiento de la primer triple mezcla herbicida, así que lo tenemos a Rubén Meoni. ¿Quién es Rubén Meoni? Es justamente el especialista, el representante de desarrollo técnico y de mercado de la empresa. Maestro, dibuje, decía uno. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad que un placer por este medio, en esta oportunidad. He podido recorrer gran parte del país, conocerlo personalmente, pero bueno, por los motivos que todos sabemos, y afortunadamente podemos conectarnos virtualmente de esta manera. Así que, bueno, la propuesta es contarles desde el punto de vista técnico, ¿no?, el porqué de una mezcla de este tipo, mostrarle las experiencias de campo, nuestras y de terceros, de especialistas referentes en el tema de herbicidas, ver el posicionamiento técnico, los atributos del producto y cómo estamos parados frente al resto de los productos del mercado en este segmento. Así que, si me permiten, voy a compartir la pantalla para poder compartir estos conceptos. Ahí estamos compartiendo con todo el equipo. Mirá, está todo el equipo ahí a full mirándote, impecable. Y ahí vamos con tu pantalla, señor director. Ahí está, es perfecto. Bueno. Ya no podés empezar a contar si querés. Bueno, posiblemente la hayan visto esta curva, pero la verdad que es una imagen muy gráfica de lo que ha pasado en los últimos años en el país. En el año 90, en los 90, mejor dicho, tímidamente empezaron a aparecer los primeros casos de resistencia en la Argentina. Esto se mantuvo bastante tranquilo, digamos, durante mucho tiempo, y a partir del año 2010, podríamos decir, un punto de quiebre en cuanto a la generación de resistencia de distintas malezas a distintos modos de acción de diferentes herbicidas, ha hecho que la producción se complejice muchísimo, ¿no? Hoy por hoy es un problema muy relevante en todo el país. No solamente resistencia al glifosato, que ha sido lo más habitual, sino que tenemos resistencias a diferentes modos de acción, diferentes grupos y familias químicas, y muchas veces conviviendo incluso dentro de una misma maleza. Esto obviamente requiere tomar algunas medidas para manejar esta situación tan compleja y poder contrarrestarla y seguir produciendo de la mejor manera, que es como lo sabemos hacer, ¿no? Esta situación nos lleva a que necesitemos utilizar muchos productos diferentes en cada una de las aplicaciones, procurando de alguna manera evitar la resistencia que la maleza tiene. Entonces mezclamos diferentes modos de acción, por un lado para lograr mayor eficacia, obviamente, para lograr un buen control y poder manejar bien el lote. Esto lleva a que se realicen con mucha frecuencia mezclas de tanque de muchos productos, 3, 4, 5 productos o más, incluso en algunas situaciones. Desde ya que es algo impráctico, ¿no? Hace muy lento el proceso de carga, lleva a que los operarios produzcan errores involuntarios en dosificaciones. Pero el problema más grave es que con mucha frecuencia también se producen incompatibilidades en el tanque que llevan a que haya precipitados o sobrenadantes, separaciones de fases, que cuando es leve, en el peor de los casos, el poder herbicida no se manifiesta porque las dosis quedan de una manera heterogénea en el campo, pero en situaciones graves, por ejemplo, se tapan los filtros, se tapan los picos de la pulverizadora, quedan incrustaciones de estos ingredientes activos en el tanque, en las paredes del tanque, en las mangueras. Bueno, una serie de dificultades que los productores y sobre todo los aplicadores conocen muy bien. De esta manera nosotros vemos que el hecho de tener
una mezcla lista con 3 modos de acción en una misma formulación, es una ventaja interesante porque evitamos por lo menos disminuir enormemente la cantidad de productos que mezclamos en el tanque de una pulverizadora. Una formulación lista, probada, de calidad, con un montón de atributos que vamos a ver a continuación. Bueno, también, además de que el número de malezas resistentes ha crecido enormemente, también la dispersión geográfica ha sido muy, muy grande de diferentes malezas. En este caso quería mostrarles un poco algunas gramíneas, las más importantes, digamos, de todo el complejo de gramíneas, y cómo evolucionó desde el año 2013 a 2017, datos de la REM, donde se ve, por ejemplo, Echinocloa, donde actualmente tenemos un nivel de dispersión de Echinocloa colona resistente al glifosato enorme, abarca todo el país. Lo mismo ocurre con el Eucine, con una dispersión también muy grande, que abarca también todas las zonas productivas argentinas. Urocloa está más focalizado en el norte, pero es una maleza que también es relevante en esa área productiva. Antiguamente se la denominaba braquiaria. Y obviamente el sorgo de Alepo, que fue una de las primeras malezas que empezó a tener problemas de resistencia, inicialmente resistencia a ALS y posteriormente a glifosato. También por el lado de las hojas anchas, de las malezas hojas anchas, hay varios exponentes. Los más sobresalientes claramente son Coniza y Amaranthus, donde vemos también una dispersión enorme de Coniza y una dispersión enorme de Amaranthus. Hoy por hoy es muy difícil no encontrar alguna de estas malezas en cualquier lote. Prácticamente en todos los lotes uno puede encontrarlas en mayor o menor medida según la zona, pero lo difícil es no encontrarlas. Bueno, para que tengan como referencia y para mostrar un poco los efectos de la triple mezcla en diferentes regiones, le voy a hacer una muestra breve, digamos, en diferentes zonas, con diferentes especialistas y en diferentes malezas de ensayos de campo. En este caso, en la provincia de Entre Ríos, llevado adelante por Marcelo Messler. Lo probamos en el género Eleucine. Bueno, el Eucine hay más de una especie, pero bueno, tanto esta como el Eucine indica son las más habituales. Y en este caso simplifiqué el ensayo a los productos más interesantes, o por lo menos los que más manifiestan algún resultado que valga la pena ver. Por ejemplo, Predecessor, en este caso está a la dosis de medio litro. Aprovecho acá para mostrarles la composición, que está compuesto por diclosulam, imacetapir y flumioxacin. La dosis de medio litro significa que estamos aplicando los 3 activos a dosis completa, o sea que están en la dosis de medio litro de Predecessor, están a dosis completa, las dosis que habitualmente conocemos. Bueno, aquí está comparado contra diclosulam y sulfentrazone, también a dosis completa, contra flumioxacin y peroxasulfone, que es un producto muy bueno, llamado FIRS, y está la dosis de medio litro, que es la dosis recomendada, y una mezcla lista de metolaclor y sulfentrazone. En este caso se aplicó un día antes de la siembra.
Esta era la situación del lote antes del secado, para resetear el lote y poder instalar el ensayo, una población bastante interesante. Se aplicaron los distintos preemergentes y acá quería mostrar a los 40 días cómo claramente se ve una parcela de predecesor limpia versus lo que fue el testigo, con un nivel de cobertura bastante grande. Pero yendo un poco a los datos, bueno, vemos cómo predecesor se comportó de una manera muy interesante, digamos, hasta los 60 días, versus el resto de los productos. Por ejemplo, bueno, sulfentrazón y metolaclor, una mezcla muy habitual, sulfentrazón y diclosulán, o incluso flumioxacin y piroxasulfone. Bueno, en este caso, esta diapositiva corresponde a un ensayo hecho en Santa Fe, en la localidad de Chavás, llevado adelante por Ramiro Videobustos. Los tratamientos que muestro en este caso son los mismos. Lo interesante de este ensayo es que tenía antecesor maíz. Sabemos que el maíz es una barrera entre la aplicación y el suelo, entonces muchas veces quedan retenidos los productos que aplicamos en la materia seca y suele ser un impedimento para que lleguen al suelo, ¿no? Que es lo que buscamos con este tipo de productos. Obviamente llovió lo necesario, en este caso para cualquier herbicida residual mínimamente tienen que llover 20 milímetros para que se atraviese la barrera esa que mencionábamos. Fue una situación donde había una alta presión de equinocloacolona. Como veíamos en uno de los gráficos al principio, la dispersión de esta maleza en el país es muy grande. Hoy por hoy, desde el punto de vista de gramíneas, es la más importante, y había un nivel de cobertura en esta situación que ya a los 30 días se manifestaba muy, muy alto. También había un nivel de Amaranthus interesante, un banco de semilla interesante, pero fue ahogado, acá como se ve en el gráfico, ahogado por la gramínea. Eso es algo que se está viendo con bastante frecuencia. Lotes con alta presión de gramínea terminan ahogando por competencia al Amaranthus, el yuyo colorado, que es una de las hojas anchas más importantes. Bueno, en este caso lo que vimos en las evaluaciones entre los 26 y los 85 días, fíjense que es un dato muy interesante. Normalmente hasta los 60 días se habla de residualidad en la mayoría de los herbicidas residuales. Acá vemos un control muy grande en la primera, en la segunda, incluso a los 85 días había niveles de control apreciables y muy superiores al resto de los productos chequeados, como sulfentrazón y diclosulán, flumioxacin y piroxasulfone, que es el FIRS, como mencionábamos, o sulfentrazón y metolaclor, que es una de las mezclas de tanque más usadas en la producción. Bueno, era el testigo 60 días después de aplicado versus predecesor. Bueno, aquí se ve un poco más grande predecesor. Comparativamente, por ejemplo, la misma foto, pero comparativamente con diclosulán y sulfentrazone, en este caso, a los 60 días después de aplicado, donde vemos una parcela que está limpia a pesar del alto nivel de maleza que había, ¿no? Esto es lo más interesante, o sea, un lote con una presión extraordinaria y sin embargo el producto se comportó muy bien y otros productos que no son malos en una situación de alta presión a los 60 días empiezan
a mostrar claros problemas, ¿no? Porque es tal el nivel de maleza y tal la presión de la maleza que hace que no alcancen a controlar la situación. Bueno, estos son datos de la zona de Altagracia, de Córdoba, un ensayo llevado adelante por el grupo de Lanfranconi, con Julián Oliva y Lucas Remondino. Había como maleza predominante una presencia importante de Urocloa, también con una alta presión. Aquí se puede ver la foto del testigo a los 40 días después de aplicado. Había una cobertura prácticamente total por las malezas. Y es una situación donde también es muy interesante probar los productos porque un poco uno los lleva al límite para ver cómo se comportan en este tipo de situaciones. Y bueno, después de ahí en más, digamos, cualquier situación que sea más simple, uno está tranquilo de que si funciona va a funcionar bien. En este caso los productos y los tratamientos son muy similares a los que mostré previamente. Predecesor a la dosis de medio litro, que como dije equivale a dosis completa de cada uno de los activos, flumioxacin, nimacetapib y diclosulam. Sulfentrazona y diclosulam y metolaclor, este es un producto que en este ensayo está agregado, digamos. Es una triple mezcla, pero de tanque. También está sulfentrazona y diclosulam, el mismo FIRS, que es piloxazulfona y flumioxacin, y la mezcla de tanque, por último, la mezcla de tanque la mezcla lista de sulfentrazona y metolaclor. Lo que se pudo ver en las evaluaciones realizadas entre los 20 y los 80 días es que predecesor en esta maleza, Urocloa panicoides o brachiaria antiguamente, tiene un comportamiento extraordinario, realmente es muy llamativo. Vemos controles muy altos, incluso en la evaluación de 80 días después de aplicado, y algo que no es habitual en los servicios residuales. Y si lo comparamos, por ejemplo, con la otra triple mezcla, que fue una triple mezcla de tanque, diclosulam, sulfentrazona y metolaclor, estuvo por debajo. Lo mismo, bueno, diclosulam y sulfentrazone, lo mismo flumioxacin y piroxasulfone, y ni hablar sulfentrazona y metolaclor. O sea que estuvieron muy por debajo en lo que es control de esta maleza. La otra maleza que estaba presente era Bidem pilosa, es una hoja ancha que está creciendo en Córdoba, cercano, digamos, a Capital, y todo indica que en el futuro va a ser una maleza que va a expandirse geográficamente. También funcionó muy bien, la verdad que se destacó frente a los productos de la competencia, como la triple mezcla de tanque, también contra FIRS y contra sulfentrazona y metolaclor. La otra hoja ancha que había mencionado, que bueno, todos conocemos y tenemos que lidiar con ella prácticamente en todos los casos, es el caso de Amaranthus. En este caso es un promedio de 2 localidades, tanto de Santiago del Estero, Bandera, como Pehuajó en la provincia de Buenos Aires, y vemos niveles de control muy interesantes. En este caso está evaluado hasta 60 días, donde los niveles de control están por encima del 80% la evaluación de 60 días. Y para terminar con los ensayos, la otra maleza driver que siempre tenemos que lidiar y que buscar alternativas para manejarla, que es rama negra con ISA,
donde se vio muy buen comportamiento. Inclusive, bueno, aquí contra una triple mezcla también, que funciona muy bien, que es Early Gate, Gate Besti en este caso, y vemos que los niveles de control son muy, muy satisfactorios, y también un control muy contundente en el caso de rama negra. Bueno, eso fue un poco un paneo, digamos, en cuanto a resultados, hecho por diferentes referentes, tomando en cuenta las malezas más importantes y que se presentan con mayor frecuencia si uno visualiza el país en su conjunto. Obviamente hay otras malezas que también tienen efecto, como cloris, tricloris, trigo guacho, en el caso de soja de segunda, hemos visto un claro control de trigo guacho, un efecto también en maíz guacho, un efecto bastante interesante. Así que, bueno, no terminaba, digamos, en las malezas que mostré, pero por lo menos tenemos un panorama claro del espectro, del amplio espectro de acción que tiene Predecessor. Y ahora la idea es focalizarnos un poco en lo que es el posicionamiento. Nosotros en este caso vemos como un atributo muy interesante la flexibilidad que tenemos con el producto. Normalmente los productos tienen un posicionamiento medianamente rígido, digamos, tantos días antes de la siembra o en preemergencia. Nosotros tenemos la opción y recomendamos que se puede aplicar desde 7 días antes de la siembra hasta la preemergencia del cultivo. O sea, es una ventana en donde podemos aplicar. Y eso es posible porque la residualidad del producto, la persistencia es tan grande que aunque nosotros apliquemos 7 días antes de la siembra, igual nos va a permitir llegar a cierre de surco. Muchas veces el productor busca retrasar la aplicación de manera que la residualidad le alcance para poder llegar a cierre de surco. El hecho de tener una residualidad tan contundente nos permite tener esta flexibilidad, y si nosotros queremos aplicar 7 días antes de la siembra por una cuestión práctica o por lo que sea, podemos hacerlo, o si no, acercarnos a la siembra 3, 2, 1 día antes de la siembra, o después de la siembra, por supuesto antes de la emergencia del cultivo. En toda esa ventana es posible aplicar. Ahora bien, obviamente esta aplicación tiene que ser con un lote limpio, o por lo menos que tenga menos de un 15% de cobertura de maleza viva, porque la maleza viva actúa reteniendo, digamos, los herbicidas, y nosotros lo que queremos es que este herbicida no toque la maleza, sino que llegue al suelo, se interiorice, penetre en la capa superficial del suelo y quede allí. Previamente a la aplicación, entonces, si tenemos un lote con alguna complicación, digamos, de malezas, lo recomendable es la clásica aplicación de 2,4-D glifosato, que obviamente recomendamos Weizen, que es un 2,4-D que ya muchos de ustedes conocen y funciona muy bien en estas situaciones. Y posteriormente uno puede aplicar Predecessor solo, o podría, si quiere, mezclarlo con Paraquat y hacer la mezcla de tanque de Predecessor y Paraquat. Entonces, de esa manera, si hay algún pequeño remanente, lo podría utilizar como desecante al Paraquat. Pero siempre tener menos
de 15% de cobertura de materia verde. De esa manera, nosotros logramos hasta 80 días de residualidad, como ya lo vimos en los datos que le mostré. Si el lote fuera muy complicado, por ejemplo, con una rama negra elongada o con yuyo colorado grande, en este caso, bueno, es conveniente hacer doble golpe o hacer el clásico reseteo, digamos, para después sí hacer la aplicación de predecesor. Y como ya mencionaba, no superar el 15% de cobertura de maleza viva. Bueno, esto es un dato que se respeta en general para todos los herbicidas residuales y el concepto ya es bastante conocido. La dosis, como ustedes habrán visto, nosotros recomendamos medio litro de predecesor por hectárea. Esto se da en la gran mayoría de los casos y es una dosis realmente muy completa, muy residual, no ocasiona ningún inconveniente de compatibilidad con el cultivo, pero tenemos alguna observación en lotes o en zonas donde hay un porcentaje de arena mayor al 65% y un porcentaje de materia orgánica menor al 1,5%, en ese caso, solamente en ese caso, recomendamos bajar la dosis a 400 centímetros cúbicos. Entonces, repito, digamos, medio litro en la gran mayoría de los casos, salvo que yo tenga más de 65% de arena y menos de 1,5 de materia orgánica, donde ahí reduzco a 400 centímetros cúbicos. En ese caso también, en suelos arenosos, también sería recomendable, si en ese caso, solamente en ese caso, aplicar 7 días antes de la siembra para tener un mayor nivel de seguridad. Bueno, como les mencioné al principio, la idea era también hacer un análisis comparativo con el resto de los productos del mercado, por lo menos los más utilizados. Y no vamos a poder verlo todos porque son muchos, pero sí los más importantes. Por ejemplo, la mezcla de tanque de flumioxazina y metolaclor está hecho en un gráfico que nuestra intención es mostrar los atributos más importantes a la hora de elegir un herbicida. Obviamente uno de ellos es el precio, los dólares por hectárea, ¿no? El precio del producto, el costo dosis. Y bueno, acá le explico brevemente cómo se interpreta el gráfico. En el caso que esté en la parte externa es lo ideal, digamos. Por ejemplo, en este caso flumioxazina y metolaclor es una mezcla económica, por eso también tiene tanta difusión, entonces bueno, está en una situación ideal. Predecesor está un poquito más caro, está en una buena situación y está un poquito más adentro. Bueno, el hecho de que sea mezcla de tanque está en una situación ideal porque disminuye problemas de incompatibilidad y problemas logísticos. Y en el caso de flumioxazina y metolaclor sería lo contrario, ¿no? Por eso está más adentro. O sea, todo lo que está afuera es beneficioso. Por ejemplo, prevención de nacimientos en el caso de quinocloa es ideal y es lo mejor que vamos a encontrar el caso de predecesor, toda la línea naranja es predecesor. En el Eucines estamos igual que la mezcla de flumioxazina y metolaclor. En Urocloa o braquiaria estamos muy bien, somos los mejores en este caso. En lo que es Amaranthus, ya yéndonos a hoja ancha, estamos muy bien, o sea, yuyo colorado. En Coniza también estamos muy bien. Aquí también entra otro atributo que no había mencionado, que en general no se tiene muy en cuenta en el caso de los productos residuales, que es el hecho de controlar malezas recién nacidas, malezas pequeñas,
que no es algo que se busca, porque uno con un producto residual lo que busca es residualidad, digamos, pero Predecessor también otorga eso. O sea, cuando tenemos gramíneas en 2 hojitas, o Amaranthus en 2 hojitas, o Conilla pequeña, que a veces ni se ven en el lote y uno siembra y después sigue en viaje, digamos, porque en su momento no se le prestó mucha atención. Bueno, cuando uno aplica Predecessor, tiene ese aporte. Y bueno, ya yéndonos a los atributos más buscados en un producto residual, como es residualidad en gramíneas y en Amaranthus, también estamos entre los mejores. Y es banda azul, digamos, como la gran mayoría de los productos preemergentes o presiembra del cultivo de soja. Si nos pasamos a la derecha, a la mezcla de sulfentrazone y metolaclor, vemos que, bueno, en lo que es costo-dosis estamos en niveles similares. Y bueno, claramente obtenemos diferencias, bueno, no solo en el hecho que es ya una mezcla lista Predecessor, sino que, bueno, también en algunas malezas como quinocloa, leucine, urocloa, obviamente estamos muy por encima, y también en lo que es control de malezas nacidas, lo que es residualidad. De manera que de esta manera uno puede observar a simple vista el costo-beneficio, digamos, de cada una de las mezclas y de los productos utilizados. Bueno, aquí comparativamente contra productos ya más tecnológicos, digamos, y obviamente más caros, estamos hablando de más de $40 por hectárea. Por ejemplo, piroxasulfone y saflufenacil, que es Sidopac, y vemos que es un muy buen producto. Bueno, en este caso, como verán, está la línea azul más hacia el centro, porque un costo-dosis alto, y es una mezcla de tanque, que tiene muy buenos comportamientos, por ejemplo, en Amaranthus y en algunas gramíneas. No obstante eso, vemos algún diferencial a favor de Predecessor, y además de que obviamente es un producto que está en una banda de precio más favorable, ¿no? Ya si nos pasamos a la mezcla lista, piroxasulfone y flumioxacin, que es el FIRS, bueno, también a lo que es nivel de precios, obviamente estamos en una situación un poco más favorable, y en el resto de los atributos estamos muy bien parados. Por ejemplo, en Equinocloa estamos muy bien, en Urocloa brachiaria estamos muy bien, en Amaranthus estamos muy bien, igual. Prevención de nacimiento de coniza un poco mejor. Bueno, control de gramíneas pequeñas solamente lo tiene Predecessor, no lo tiene FIRS. En control de Amaranthus pequeño son muy similares. O sea, estamos hablando de 2 hojitas, ¿no? Esto es la idea, no plantas grandes. Esto es, ya algunos que están acostumbrados a usar flumioxacin conocen ese atributo, más allá de que es un producto residual, pero cuando hay plantitas muy pequeñas de 2 hojitas, también nos ayudan en ese sentido. Y bueno, como vemos, es una relación costo-beneficio. Predecessor otorga una relación costo-beneficio muy interesante, porque en general en los atributos más buscados por el productor, por el usuario, estamos muy bien parados a un costo realmente interesante. Había mencionado de estas 2 mezclas que claramente son muy buscadas y son muy buenas. Estamos arriba, en esas mezclas están arriba de $40 por hectárea siempre. Nosotros estamos en un segmento más cercano a 30, a lo que es nivel de productor, digamos. Ya seguramente
después los comerciales le van a dar precisiones sobre el número exacto, digamos, pero vamos a andar en ese rango.